de hoy. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la cruz de Jesús? Bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Porque a veces lo interpretamos un poquitito mal. Pero bueno, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. Así que te invito a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Si tienes Biblia, comparte conmigo. Si no tienes, no te preocupes, ahí va a salir en pantalla y puedes leerlo también. Y dice de esta manera. Aquí parece que se congeló porque no va. Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 28. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, siempre Pedrito, ¿verdad? Pedrito, el apóstol impulsivo. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Yo creo que Pedro no esperaba esta respuesta del Señor Jesús, ¿verdad? Yo no la hubiese esperado tampoco. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está el título del mensaje. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27. Ahí está. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gloria a Dios, yo quiero esperar ese día, encontrarme con el Señor Jesús y pasar esa experiencia de la transformación del cuerpo y elevarme a su misma presencia. ¿Ustedes también? Así es. Bueno, yo quiero comenzar con lo que Jesús no quiso decir. Quiero comenzar con lo que Jesús no quiso decir. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas. Puede ser una relación tensa, un trabajo ingrato o una enfermedad física. Yo he escuchado decir a muchas mujeres, escuchen esto: la cruz que tengo que llevar es mi matrimonio. Porque la Biblia dice, el amor todo lo soporta. Este versículo no se refiere que tengo que soportar traiciones, agresiones, falta de respeto, abuso, desviación de carácter. El amor lo que sí soporta, por eso cuidado, cuando interpretamos la Biblia, el amor lo que sí soporta es la pobreza, es la enfermedad, las dificultades, los defectos, las diferencias, no lo anterior mencionado. Entonces, estas personas con orgullo compasivo dicen: esa es mi cruz, la cruz que yo tengo que llevar. Dicha interpretación no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: toma tu cruz y sígueme. Quizás esa creencia de esa cruz que yo tengo que llevar, que escuchamos comúnmente y que es una mala interpretación de lo que Jesús quiso decir, es porque en los días de Jesús la cruz representaba solamente muertes torturosas. Ustedes recuerdan que maldito era el que era colgado en un madero, ¿verdad?
Ahora, los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces hasta la crucifixión. El llevar una cruz significaba llevar su propia ejecución. Y por eso de ahí viene, esa es la cruz que a mí me ha tocado llevar. Pero no es la interpretación bíblica lo que Jesús quiso decir. Ahora, 2000 años después de esto, cuando las personas eran crucificadas, nosotros los cristianos vemos la cruz como un símbolo valioso de expiación. ¿Qué es expiación? Consiste en padecer el castigo por los pecados. Eso significa expiación. Entonces, para nosotros es un símbolo valioso de expiación, de perdón, de gracia y de amor. Cada vez que nosotros miramos la cruz, miramos el sacrificio de Cristo en la cruz a mi favor, a tu favor. Él derramó su preciosa sangre para perdonar y limpiar todos mis pecados. Ahora esa cruz no es para mí lo que yo tengo que llevar, una cruz, no, es un símbolo que me recuerda a mí la expiación, el perdón, la gracia y el amor. Por lo tanto, toma tu cruz y sígueme, significa estar dispuesto a morir. Ahora sí es el verdadero significado bíblico. Significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Ahora la cosa está más difícil, ¿no? Dispuesto a morir para seguir a Jesús. Sabemos que todos los discípulos fueron mártires y que hubo muchos mártires en la palabra de Dios por defender el nombre de Jesús. Y nosotros ahora estamos viviendo en un lugar libre donde todavía podemos anunciar las buenas nuevas de salvación, nos podemos congregar, podemos leer la palabra en los parques, donde quiera que sea. ¿Quién nos va a decir algo? Pero no sabemos si algún día va a llegar una persecución que por defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos toque a nosotros también morir como mártires. Y yo me he hecho examen a mí misma y muchas veces he pensado, ahora es muy fácil para mí decir yo amo a Cristo, pero si alguien quisiera un día encenderme fuego para que yo le negara al Jesús, ¿seguiría gritando yo amo a Cristo? ¿Lo seguiría haciendo? Porque ahora es fácil decir que sí. Me tengo que encontrar en esa situación para ver si realmente yo soy capaz de decir, sigo amando a Jesús, no me importa lo que ustedes hagan con mi cuerpo, porque de todas maneras este cuerpo se va a quedar acá, no sirve para nada, pero mi espíritu se va a ir con el Señor. Ahora, esto se llama morir a mí mismo, es decir, toma mi cruz y sígueme. Entonces yo ahora tengo que morir a mí mismo y es un llamado de entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, ahí viene la conexión, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y continúa diciendo, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? O sea, puede ganar millones, puede ganar el loto, puede tener una herencia grande, pero ¿de qué le sirve toda esa herencia si está perdiendo su alma? ¿De qué? Entonces por eso el Señor dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que le seguían. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Yo soy testigo en mi propia vida. Ese evangelio, camino de rosa y pétalos de... Tampoco. Eso es un engaño. Porque el día que dijimos, Señor, yo te amo, yo te sigo, ahí empezaron las pruebas, ahí empezaron las dificultades. Por eso la Escritura dice que el persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Nos da a entender que el camino no es fácil, que el camino es difícil, pero tenemos nosotros que seguir adelante a pesar de que sea difícil. Ahora, el discipulado exige sacrificio y Jesús jamás ocultó este costo. Eso es lo lindo de Jesús, que nos habla con la verdad.
nunca esconde nada. Al contrario, nos dice lo que sucede. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas personas podrían responder a un llamado al altar si el pastor dice estas palabras? Vamos a seguir a Jesús y van a enfrentar la pérdida de amigos, la pérdida de familia, la reputación, la carrera y posiblemente hasta la vida. ¿Ustedes no creen que el número de convertidos disminuiría grandemente? Aún cuando todavía no se predica esto de los púlpitos, estamos viendo que muchos cristianos volvieron para atrás. Y después cantamos, Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y un día esos cristianos que se volvieron para atrás también lo cantaban. Y la pregunta es, ¿por qué te has vuelto para atrás? ¿Qué es lo que te hizo volver para atrás? Porque el hecho es mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si ustedes me miran a mí, van a caer, porque yo no soy perfecta. Y si yo los miro a ustedes, voy a caer, porque tampoco ustedes son perfectos. Pero cuando nosotros miramos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y lo que Él hizo por nosotros, entonces nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice ahí, habla de 3 personas en ese pasaje. 3 personas que parecían estar dispuestas a seguir a Jesús. Cuando Jesús les cuestionó más adelante, su compromiso fue a medias, y en el mejor de los casos fue a medias. Fallaron al no medir el costo de seguirlo, y ninguno estaba dispuesto a tomar su cruz y crucificar a sus propios intereses. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Quién quiere sacrificar sus propios intereses por seguir a Jesús? ¿Quién? Son muy pocos. Son contadas las personas que dicen, ok, estos intereses no valen nada, esto que yo quiero no vale nada, es mucho más importante y tener en el primer lugar de seguir a Jesús. Seguir a Cristo tiene un costo y abaratar la fe es insensatez que estorba la obra de Dios y da lugar al diablo. Pedro fue duramente recriminado por su Señor al equivocar el objeto de su mirada y caer en el lazo de Satanás. Pensaba en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pedro y los demás discípulos aún no medían la profundidad de sus pasos en el seguimiento de Cristo. Jesús les mostró que el sufrimiento era ineludible. Negarse a uno mismo, el tomar la cruz y seguirlo si realmente somos discípulos. Hay una gran diferencia en ser cristiano y en ser discípulo. Hay una gran diferencia. Porque un cristiano no es completamente un discípulo, oye la voz del Señor y le sigue a pesar de. Un cristiano oye la voz de Dios y si le conviene lo hace y si no le conviene no lo hace. Hay una gran diferencia en ser cristiano y en ser un discípulo de Jesucristo. Salvar la vida, ganar el mundo y eludir cualquier padecimiento es característica del pensamiento humano. Hay que tomar la cruz y la cruz del cristiano es el padecimiento a causa de Cristo, de su vocación, de su llamado, de su misión. La iglesia cristiana ha tenido varias etapas en la historia. La historia de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Y cuando retrocedemos en la historia, vemos hacia la iglesia primitiva. La iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, fervorosa en la comunión con Cristo y en la oración. Podemos observar una iglesia poderosa y llena del Espíritu Santo, unida, perseguida, pero sobre todo fervorosa en la comunión con Cristo y con la oración. En la época de la Reforma por parte de Martín Lutero,
se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia. Y yo creo que estamos en ese tiempo, donde tenemos que exhortar a ir a las enseñanzas bíblicas de la Biblia. Porque hoy en día estamos viendo nosotros desastres, lamentablemente. En muchas iglesias no se está yendo a la verdad bíblica, al original. Al contrario, ahora se mueve por otras cosas, por luces psicodélicas, se mueve por baile. No estoy hablando de danza, estoy hablando de baile, que son dos cosas diferentes. Se mueve por tener una cafetería dentro de la iglesia, por comer donas, por tomar café dentro de la iglesia, que viene a ser ahora no un templo, sino un club social. Y es la verdad que es lamentable esto, lamentable. Entonces, se caracterizó por exhortar a la iglesia cristiana a que regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. ¿Qué si hablamos de Juan Calvino, considerado uno de los padres de la Reforma protestante, o sea, el cristianismo? La iglesia cristiana ha entrado en algo que se llama zona de confort. Ay, yo no voy a la iglesia porque hace mucho calor. Si tienen aire acondicionado, entonces voy. Si tienen sillas cómodas, entonces voy. Si nos dan agua, entonces voy. Si tienen la música que a mí me gusta, entonces voy. Y en esa etapa del cristianismo se vive un evangelio suave, tranquilo y un evangelio light, donde se busca la comodidad ante todo, y algunas de las características son el sensacionalismo. Prestemos atención. Que es la forma de ser extremadamente polémico. Lo que trato de decir es que provoca controversia o discusión. Hoy buscamos un show en las iglesias. Personas que saltan, personas que lloran, que caen bajo el toque del Espíritu Santo, y está bien. Está bien llorar, está bien caer bajo el toque del Espíritu Santo. Pero una cosa es que realmente sea el Espíritu Santo y otra cosa es que sea sensacionalismo. Son dos cosas muy, muy diferentes. Que yo soy movida por mis emociones a hacer esas cosas y no porque es una obra del Espíritu Santo. Muchos hablan en lengua, son bautizados en agua, dicen pertenecer al Cristo, pero el estilo de vida deja mucho que desear. El testimonio es desastroso. Por más que decimos que amamos a Jesús, por más que decimos que somos bautizados, si nuestro testimonio no da testimonio de Cristo, no nos sirve para nada, estamos perdiendo el tiempo. Porque la Biblia es un estilo de vida. Yo estaba acostumbrada a vivir de una manera. Ahora vengo, conozco la palabra de Dios y la Biblia me enseña a mí cómo tengo que vivir, de la manera correcta. Y si todos viviríamos de acuerdo a la palabra de Dios, no tendríamos ni que trabar las puertas, ni que cerrar las ventanas, dejaríamos los automóviles abiertos, dejaríamos los juguetes de los niños afuera y nadie se los lleva y nadie se los roba. Pero no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué si hablamos del humanismo? ¿Qué es el humanismo? La exaltación del hombre. Hoy se exalta al hombre creado por Dios y no al Dios del hombre. Las principales características, antropocentrismo, eso quiere decir el hombre, y después el centro, o sea, el centro del hombre, ¿no? Razón frente a la fe, gran importancia de la ciencia, ubicación del ser humano en el centro del universo, gran interés por el conocimiento y el descubrimiento, rechazo hacia las creencias relacionadas con lo divino o lo sobrenatural. Eso estoy hablando que son las principales características del hombre. Importancia al prestigio social. ¿No estamos viviendo en una sociedad así?
¿No nos estamos encontrando en un círculo con todas estas cosas? Claro que sí, le damos más importancia al prestigio social. ¿Quiénes somos? Si tenemos títulos, si hemos avanzado en la vida, todas esas cosas. Gran interés por el conocimiento y el descubrimiento. Todo lo queremos razonar con nuestra mente y hay muchas cosas espirituales que no las podemos razonar con nuestra mente, porque nuestra mente es así finita comparada a la mente de Dios. Por eso dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son diferentes. Miren, les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender relacionado la exaltación al hombre. Un científico se dirige al Señor para decirle, acá estaban los puntos. El científico se dirige al Señor para decirle, Dios, ya no te necesitamos. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? Nadie necesita de Dios. ¡Ah, todos pueden! ¡Ah, todos son pequeños dioses! Nadie necesita. Entonces dice, Dios, ya no te necesitamos. Hemos alcanzado tal grado de conocimiento y avance tecnológico que podemos seguir sin ti. ¿Qué tal? Mira que somos capaces hasta de crear un ser humano con mezclar los minerales que hay en el suelo. Y estamos viendo que la ciencia está en avance, ¿o no? ¿No han dicho de clonar a las personas? ¿Hacer dos personas iguales? O sea, es la exaltación al hombre, a todo lo que está sucediendo, es exaltación al hombre, al conocimiento, a la ciencia, a todas esas cosas. Ahora, eso es fácil. Cuando el científico le dijo, podemos mezclar los minerales que hay en el suelo para formar un ser humano. Eso es fácil, así que ya no necesitamos un creador para explicar la existencia humana. Eso fue lo que dijo el científico. El Señor le contestó, eso está muy interesante. ¿Me muestras cuál es la mezcla? El científico le dijo, mira, tomamos del suelo los minerales de que está constituido el cuerpo humano, los mezclamos, agregamos ciertos químicos, una corriente microeléctrica y listo, así de sencillo. Y el Señor le dice, muéstrame. El científico se inclina para tomar un poco de tierra, pero Dios lo detiene y le dice, ¡Ey, un momentito! Espera, primero haz tu propia tierra. ¡Ah! ¡Qué fácil que es para el hombre hacer las cosas con lo que Dios creó, ¿no es cierto? ¿Por qué no creó primero la tierra el científico para poder hacer un ser humano como Jesús lo hizo? Porque dice que del polvo fuimos tomados, ¿no es cierto? El humanismo separa a Dios del poder y engrandece al hombre. Se dice del Papa que es vicario de Cristo aquí en la tierra. Y yo no quiero que nadie se ofenda, pero tengo que predicar la verdad. Así que no estoy en contra de aquellas personas que creen en el Papa, pero yo tengo que decir la verdad y lo que dice la palabra de Dios. El humanismo reconoce valores como el prestigio, el poder y la gloria. El Papa nunca va a ser vicario de Cristo. Nunca lo va a hacer, porque eso es estar en lugar de, y el Papa nunca estuvo en lugar de nadie. El humanismo hace al hombre objeto de fe, mientras que la Biblia nos enseña que la fe es patrimonio de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora escuchemos lo que dijo el apóstol de los apóstoles. ¿Quién fue el apóstol de los apóstoles? ¿Quién fue? Pablo. Filipenses 4:8.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimada por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si llegamos a examinar nosotros nuestro cristianismo a la luz de la palabra, nos encontraremos que no aprobaríamos. Pero una verdad aterradora es que nos olvidamos del mensaje de la cruz y estamos viviendo un cristianismo fashion que no conducirá a Cristo. Yo les invito a que hoy vayamos al camino de la cruz. En el camino hacia la cruz descubriremos verdaderamente quién es Cristo. En el contexto del pasaje que hemos leído al principio del mensaje, dice de esta manera, Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Pedro ya ha identificado a Jesús como el Mesías, de acuerdo a este pasaje, y Jesús lo bendijo por su confesión de fe. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie, porque todavía el pueblo seguía pensando en el Mesías como un guerrero estilo David. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús bosqueja para ello lo que se espera del Mesías, y es exactamente lo opuesto a las expectativas que tenía el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel esperaba un Mesías que viniera con poder y gloria. No estaban esperando un Mesías que muriera en la cruz, por supuesto que no. Ellos esperaban un Mesías que los libertara de la opresión romana. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Cuando éramos nosotros pequeños, la pregunta nos invadía nuestra cabeza y era saber cómo venían los niños al mundo. Creo que casi todos nosotros hemos preguntado cómo vienen los niños al mundo y nuestros hijos nos han preguntado también. Entonces buscábamos a nuestro papá y le preguntábamos, papá, ¿cómo vienen los niños al mundo? Y él nos respondía, todo lo que un padre de cabeza del hogar debe responder. No sé, pregúntale a tu mamá, qué manera de lavarse las manos el hombre, ¿no? Ah, como Pilato, se lavaba bien las manos. No, pregúntale a tu mamá. Y ellos nos contestaban la famosa historia de la cigüeña. Qué manera de mentirle a nuestros hijos, ¿verdad? Le contábamos la historia de la cigüeña, pero si la cigüeña no trae los niños, ¿por qué le mentíamos a nuestros hijos? ¿Acaso merecían una mentira? No. Porque para nosotros explicarle era un tabú, algo que no se podía tocar, algo que se debía esconder. Entonces le mentíamos y decíamos, la cigüeña lo trajo. Y los niños, claro, se esperaban cierta cigüeña.
Entonces cuando veían a una mujer embarazada, preguntaban, ¿y qué le pasó a esa persona? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué engordó de golpe? No estaba así. Una sandía, no comió una sandía entera, ¿verdad? Entonces, le contestaban la famosa historia de la cigüeña. Pero al crecer y darnos cuenta de la verdad, nos dábamos cuenta que la información era totalmente equivocada. Exactamente sucede con la información que muchos tenemos acerca de Cristo. Por esto digo, porque tenemos unas expectativas diferentes acerca de Él. Creemos que Él es nuestro sirviente y que tiene que hacer todo lo que nosotros le digamos. Cuidado que nosotros no tenemos un Dios milagrero, tenemos un Dios que hace milagros. ¿A qué me refiero con milagrero? Acá lo dije, creemos que Él es nuestro sirviente y que tiene que hacer todo lo que nosotros le digamos. Señor, bendíceme, y lo tiene que hacer. Ese es un Dios milagrero. O sea, no tenemos un Dios aladino que frotamos la lámpara y sale el genio. No es así. Que le torcemos la mano para que haga lo que quiera. No. Muchas veces le decimos, Señor, dame otro trabajo. Y está bien pedir otro trabajo, pero lo tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios es el que da la respuesta a su tiempo. No podemos obligarle a Dios a hacer algo. Señor, sáname. Está bien que pidamos sanidad, pero el Señor lo va a hacer a su tiempo y a su manera también. Pero nosotros queremos todo estilo microwave, porque estamos acostumbrados a este tiempo. Entonces lo que pedimos, ya queremos la respuesta. Pedimos esto y ya queremos la respuesta. Dios no es nuestro sirviente, cuidado. Culpamos a Dios por nuestros problemas e irresponsabilidades. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger. Dios no nos obliga a escoger nada. Cuando yo tomo una decisión, yo la tomo por mi cuenta. Pero si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, primero voy a orar, voy a esperar confirmación de Dios y entonces recién voy a tomar la decisión. Pero como la espera desespera y a nadie nos gusta esperar, tomamos nosotros la iniciativa, tomamos una decisión, nos va mal y después culpamos a Dios. Y Dios no estaba envuelto en el problema, porque no lo hemos envuelto, tomamos la decisión a nuestra manera. Pedimos préstamos que no podemos pagar. ¿Ese es un consejo de Dios? No, pero lo hacemos. Y todavía oramos diciendo, Señor, esa deuda no es mía, te pertenece. ¿Cómo le va a pertenecer si Él ni estuvo envuelto ahí? Y después decimos con un tono religioso, porque eso es fácil. Aleluya, tú eres mi Señor. Y no estoy haciendo su voluntad, hago lo que yo quiero. Y todavía digo, tú eres mi Señor. ¿Realmente es nuestro Señor? Esa es la pregunta. Si Él en su absoluta voluntad no nos diera ese dinero que estamos esperando, que hemos solicitado en préstamo, ¿aún seguiría siendo el Señor de mi vida? Eso es lo que yo me tengo que preguntar, porque si Dios me contesta no, porque no me conviene, porque Él sabe mejor que yo, quizás me va a hacer daño ese dinero, quizás ni lo voy a saber utilizar y todavía tengo que pagar una deuda, y Dios no quiere que yo atraviese por eso. Pero ¿seguiría Él siendo mi Señor? Porque cuando Dios nos contesta la oración que nosotras formalizamos, nos ponemos bien contentos, saltamos de alegría, porque decimos, bueno, el Señor contestó mi oración, pero cuando Él no la contesta, ¿verdad que nos entristecemos? Sí. Debemos entender que Dios no necesita nada para demostrarnos quién es Él. A veces pensamos que nosotros tenemos un pase VIP, Very Important Person, le dicen aquí en inglés, ¿verdad? Delante de Dios, que tendría que obligarlo a Él a respondernos en cada petición que nosotros hagamos. Porque si no lo hace, entonces ya no le serviremos igual, ya no le vamos a buscar igual. Como que si Dios estuviera obligado a responder como siempre, como nosotros quisiéramos que Él respondiera. El apóstol Pablo nos podría dar una cátedra sobre esto.
y es que él le fue dado un aguijón en la carne, que lo abofeteara, para que no se enalteciera en gran manera. Y a pesar de que el mismo Pablo había orado y había rogado al Señor para que se lo quitase, Dios no lo hizo. Y de todos los apóstoles, él era el gigante de los apóstoles. ¿Merecía que el Señor le quitara ese aguijón en la carne? A simple vista humana, sí. Porque él había dado su vida por el Señor, lo estaba cumpliendo, había dejado todo de lado para servir al Señor y ahora tiene una necesidad, le pide a Dios que se la quite y Dios no se la quita. Mi mente no lo puede entender cuál es el propósito de Dios. Todavía el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dio a entender, tienes una debilidad pero mi poder se va a perfeccionar ahí. Por eso es que yo no te estoy sanando. En el camino hacia la cruz encontramos Pedros que nos desvían de ella. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro recientemente había confesado que Jesús era el Mesías. Ahora no puede entender estas dramáticas noticias por parte de Jesús. Pedro tiene la decencia de llevar aparte a Jesús para convencerlo de no hacer semejantes cosas. Y Jesús se vuelve para confrontar a Pedro cara a cara. Pedro significa roca. Ahora se convierte en piedra de tropiezo. Todavía peor, se convierte en Satanás. Satanás es cualquier fuerza que buscamos, que busca desviarnos del camino de Dios. Cualquier fuerza que busca desviarnos del camino de Dios es Satanás. ¿Puede ser un familiar? Sí. Puede ser. ¿Pueden ser amistades? También. ¿Pueden ser nuestros propios hijos? También. Puede ser. Pedro estaba tratando de desviar a Jesús del camino dado por Dios para ir a la cruz. ¿Cuántos Pedros vemos que nos desvían de la cruz? El mundo es un ejemplo de Pedro siempre tomando el camino más fácil. Somos tentados a poner nuestra fe en los métodos del mundo, autosuficiencia, psicología. En uno de los viajes que hicimos nosotros a Argentina, nos dio mucha tristeza de la situación económica y la moral que está en decadencia. Y yo creo que está en el mundo entero también. Con todas las personas que tuvimos la oportunidad de conversar, visitan un psicólogo. Por diferentes cosas. Pero parece como que está de moda visitar un psicólogo. Basta que lo haga uno, así como los animales aquí. ¿Ustedes vieron? Ahora los perros, los perritos, los llevan a todos lados. Los llevan a restaurantes, los llevan al supermercado. Donde quiera nos encontramos con animales. Y no solamente eso. ¿Cuánto gastan para comprarle una cartera y cartera de marca para ponerlos ahí adentro? Y muchos hasta le compran carriolas para llevar a los perros. Y a mí me da una sensación tan espantosa, tan fea ver un perro en una carriola, porque me da la impresión de que esa gente cree que es un hijo. Y no es un hijo. Uno puede querer mucho una mascota. Nosotros teníamos un perro que lo queríamos muchísimo, pero no lo llevábamos a todos lados. Hoteles. Hay un piso reservado en los hoteles, especialmente para los que llevan mascotas. Hoy todo se deformó, todo está cambiado, todo. Ponen su confianza, fe y dinero que no tienen en un profesional, y estoy hablando de Argentina. Creo que la mayoría lo hace porque está de moda. Si uno va al psicólogo, el otro va al psicólogo. Acá uno compra un perrito, ahora ya un perro para el matrimonio no es suficiente. Cada cual tiene que tener su propio perro.
Y ustedes ven las parejas salen a pasear y cada cual con su perrito. No están interesados en darle la oportunidad a Jesús, que es el psicólogo de psicólogos. El método de Dios, la cruz, la gracia, la oración, la dependencia absoluta de Él. Su consulta es gratis, no cobra nada, y los resultados son eternos. ¿Qué está impidiendo que caminemos hacia la cruz y hagamos la voluntad de Dios? Hoy le diremos a esos Pedros, quítate de mi camino, me eres tropiezo. Yo no tomo el camino fácil, no quiero un evangelio fácil, necesito vivir un evangelio de fuego. El camino hacia la cruz es negarse a sí mismo y es la única opción. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús ya no se dirige a Pedro, Jesús les habla a los discípulos. Jesús llama a sus discípulos a una vida disciplinada. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, Él no está obligando a nadie. Si tú quieres venir, bien. Y si tú no quieres venir, pues quédate. Estos discípulos ya habían dejado todo para seguir a Jesús. Ahora Jesús les invita para reevaluar su decisión. Y ellos pensaban que seguir a Jesús sería el camino de gloria. ¿Y cuántos cristianos no piensan eso? Que seguir a Jesús es el camino de gloria. Y a la primera de cambios, ¿ustedes entienden esa expresión? ¿La primera de cambios? ¿No? A la primera que tienen una dificultad, se vuelven para atrás. Pero ahora les dice que es el camino de la negación y de la cruz. Un hombre se fue al cielo y cuando se cansó, decidió dar una visita al infierno. Al ver quería ver qué tal era el infierno, porque tanto se habla del infierno, ¿verdad? ¿Qué tal era? ¿Qué tal era el ambiente en casa de don Pedro Botero? Allí salió a rumbear cada noche. Festejaba lo lindo, por todas partes se encontraba con mujeres espectaculares, a lo que cualquiera diría, lo pasó en grande. Bueno, esto a los hombres les gusta, ¿verdad? Al regresar al cielo se fue derechito al trono de Dios y le dijo sin rodeos que quería mudarse al infierno. Claro, era más divertido el infierno, ¿no es cierto? Ahí podía tomar, tenía mujeres. Dios le respondió que la decisión era de él. Con lo que el hombre hizo sus maletas y se fue. Cuando llegó al infierno, lo esperaba el diablo con horca y con fuego, listo para encarcelarlo. ¿Pero qué pasa?, preguntó el hombre. Nada, replicó el diablo. Es que uno es el trato que se le da a los turistas y otro el que se le da a los inmigrantes. ¿Se había mudado? La mente humana. Él pensaba festejar a lo lindo todos los años de su vida, ¿verdad? La invitación de Cristo es tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. No se puede seguir a Cristo si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de desprendimiento, de autonegación. Jesús, siendo Dios, el mismo creador del universo, decide negar su gloria y hacerse hombre con el fin de llevar la cruz, en la cual murió por mis pecados y por tus pecados. Jesús sabe que negarse, Él ya lo hizo. Él sabe muy bien lo que es negarse. Ahora está diciéndole a la iglesia, o sea, a cada uno de nosotros, háganlo, tomen su cruz. Yo les di el ejemplo. Dolerá mucho, pero será lo mejor. ¿Hemos caminado hacia la cruz con una idea opuesta de quién es Cristo? Entonces todavía no le conocemos. En el camino hacia la cruz hemos tomado el camino más fácil
¿Practicamos los métodos del mundo y hacemos a un lado los métodos de Dios? No podemos seguir a Cristo si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestra forma de ser, a nuestros pecados, para hacer su voluntad. Aún más, es sujeción a la voluntad de Dios. Hay que estar sujetos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solo así es posible cambiar y de estilo de vida. Solo así es posible ganar la vida, ganar el alma y gozar el buen pago que Jesús ha prometido a los suyos. Ser discípulo es renunciar a la seguridad del mundo, arriesgar la vida en seguimiento de Jesús. Ser discípulo es decirle no a la riqueza, no al poder de la gloria y así ganar el alma. Antes de estar dispuesto a tomar tu cruz, consideremos lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa perder a alguno de nuestros amigos más cercanos? ¿Estamos dispuestos? Porque es fácil decir sí en un momento, pero muchas veces estamos ya listos, preparados para ir al templo, porque la iglesia somos nosotros, y llega un familiar de visita o llega un amigo de visita. ¿Y qué hacemos? En vez de invitarlo para que venga a la iglesia y si no quiere venir, bueno, que Dios lo bendiga y que venga otro día de visita. Que no venga justo el domingo, que yo me voy a la iglesia. Que no venga el día de servicio. Honramos más a la visita y nos quedamos con la visita y no vamos al templo, que es el día que vamos a ver a nuestro papá, a visitar a nuestro papá. Entonces, ¿realmente estamos dispuestos nosotros a dejar la familia de lado para seguir a Jesús? Es una pregunta que yo me la tengo que hacer constantemente. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa la alineación de nuestra familia? ¿Estamos dispuestos? ¿O tenemos miedo de perder nuestra familia? Nuestra familia no nos va a dar la salvación. ¿Les amamos? Sí. ¿Queremos estar con ellos? También. Pero podemos estar otros días con ellos que no sean los días de servicio. ¿O no? Tenemos 365 días en el año. ¿Por qué justamente los días de servicio tenemos que estar con nuestra familia o amistades? ¿Por qué? Nosotros tomamos la costumbre que si nuestro cumpleaños o el cumpleaños de nuestros hijos cae de domingo, nosotros lo celebramos el día antes para poder estar el domingo en el templo. Porque nosotros tenemos la responsabilidad, no porque seamos pastores, porque lo hacíamos antes de ser pastores también, la responsabilidad delante de Dios, de que Él está en primer lugar. Yo amo mucho a mis hijos, pero que lo celebre un día antes no le va a dañar. Igual van a cumplir los años, no se van a morir, y lo celebramos igual. Y cumplo con las dos cosas. Cumplo con estar con mis hijos en el cumpleaños y cumplo con mi Padre Celestial también. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de nuestra reputación? ¿Acaso no nos dicen que somos cucarachas de iglesia? ¿Que somos aleluyas? ¿Que estamos locos? ¿Hemos perdido reputación? Sí, la hemos perdido. ¿Qué importa si nuestra reputación está en el Señor? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa perder el trabajo? Miren que nos digan a nosotros, ¿tú eres cristiano? Ya no puedes seguir trabajando aquí. ¿Qué haríamos? ¿Negaríamos que somos cristianos o nos vamos? Nosotros nos congregamos en una iglesia, miren. Después que el Señor nos movió de la primera iglesia que no creían en el bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos movió a otra iglesia donde aprendimos lo que era el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, etcétera, etcétera. De ahí el Señor nos movió a otra iglesia donde el pastor no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero la esposa sí, la esposa hablaba en lenguas. Ellos sabían que nosotros hablábamos en lenguas y que creíamos en el mover del Espíritu. Fuimos bien recibidos en la iglesia. Las personas comenzaron a tomar confianza con nosotros,
Nosotros trabajamos en discipulado con ellos, la iglesia empezó a crecer, fuimos a discipular en los hogares también, y todo estaba funcionando bien. Hasta que un día el pastor nos llama y nos dijo esto: ¿ustedes hablan en lengua? Él sabía. Aparte, él era nuestro profesor en la Facultad de Teología. Lo sabía muy bien, no le estábamos escondiendo nada. Pero nos llamó y nos dijo: muy bien, ustedes hablan en lengua, ¿verdad? Desde ahora en adelante van a hablar en lenguas en el parque. Ah, ok. ¿Vamos a hablar en lenguas en el parque? Muchísimas gracias por el recibimiento, muchísimas gracias por el tiempo que estuvimos aquí, pero nosotros ya aquí no nos congregamos más. Lamentamos, lo lamentamos, pero nos fuimos. Porque sí lo sabía, no es que nosotros les habíamos engañado. Entonces, íbamos a tomarle más atención a lo que él estaba creyendo, que lo que Dios nos había dado a nosotros. Eso no fue algo que nosotros inventamos. El Señor trabajó mucho en nuestras vidas para poder creer en lo que era el bautismo del Espíritu Santo y en toda la otra parte del Evangelio. Tuvo que trabajar muchísimo, pues nosotros teníamos 10 años en los cuales no creíamos en eso y éramos líderes de la iglesia. Y de repente el Señor se manifiesta de otra manera. Y cuando el Señor nos da a nosotros algo, y ya habíamos visto los resultados y vimos cómo Dios se manifestaba a través de todo eso, ¿lo íbamos a perder por complacer a una persona? No. Entonces le dijimos: muchísimas gracias por todo, ya desde ahora en adelante no nos congregamos más en este lugar. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús y esto significa perder nuestra vida? Esto ya está más difícil, porque perder amistades quizás sí, familia quizás también, pero ahora perder nuestra vida, me lo tengo que preguntar 2 veces, ¿verdad? En algunos lugares del mundo estas consecuencias son realidad. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? No significa necesariamente que todas estas cosas nos van a pasar. ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz? Si llega un punto en nuestra vida donde nos enfrentamos a una elección, si tuviéramos que elegir, ¿qué elegiríamos? Porque ahí es donde se ve el verdadero cristiano. En momentos de adversidades, en momentos de desierto, en momentos de dificultades. Ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Porque cuando todas las cosas están bien, es muy fácil decirle al Señor: Señor, te amo. Pero cuando las cosas no están bien, todas son adversas, decir: Señor, yo te amo y creo, a pesar de lo que me está sucediendo, yo creo que tú eres mi Dios y que tú sí moriste en la cruz y que tienes un plan y un propósito para mi vida. Él dejó su majestad en los cielos, vino y se hizo hombre para entendernos a nosotros. Y de la misma manera nosotros tendríamos que responder: Señor, yo te amo a pesar de lo que venga en mi vida. Señor Jesús, queremos en esta hora pedirte perdón si realmente muchas veces te hemos negado por complacer a otras personas, por no tenerte a ti en primer lugar, por pensar de que tú todo lo aceptas, que todo está bien, porque tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y eso es cierto. Tú nos amas más que a nadie en este mundo. Aún tu palabra nos enseña que si padre o madre nos dejare, con todo eso tú nos recogerás, Señor. Y somos testigos en nuestra propia vida de tantos milagros recibidos. Y Señor, por eso queremos pedirte perdón si realmente te hemos fallado. Pero ahora, Señor, pedimos de que tú pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que tengamos todas estas cosas en mente, que tomar la cruz, Señor, y seguirte a ti es mucho más de lo que nosotros pensamos: esta es la cruz que me ha tocado vivir, sino de dar mi vida por completo, Señor.
en momentos difíciles, en momentos de circunstancias en los cuales mi vida está corriendo peligro, que yo pueda seguir gritando, Cristo, yo te amo, así como hemos cantado. Cristo, yo te amo. Padre, yo te ruego que en esta hora sé tú hablando a los corazones, a cada corazón necesitado, a cada corazón dolorido, a cada corazón, Señor, que quizás esté en dudas, que quizás tiene un pie, Señor, en la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Que seas tú, Señor, hablando a tus hijos, que seas tú hablando a tu creación, Señor, para darles a entender que el plan de la cruz es mucho más glorioso y mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y que ser tus discípulos, Señor, es pagar un precio. Y quizás el precio que nos toque pagar es la soledad. Pero a pesar de eso, seguiremos diciendo, Señor, yo te amo, porque tú eres mi compañía y tú no me has dejado ni me vas a dejar. Y tú vas a consolarme, Señor, de la misma manera que lo has hecho en el pasado y que lo estás haciendo ahora en el presente también. Gracias por ese amor eterno, gracias por ese consuelo. Gracias, Señor, porque tus ojos están atentos sobre las necesidades de los justos. Gracias, Espíritu de Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si tú todavía no has hecho una decisión por Cristo, te invitamos en esta hora para que tú hagas esa decisión. El camino no es fácil, no voy a engañarte. El camino es difícil, pero ¿sabes qué? La recompensa es mucho mayor, es mucho más valiosa y es totalmente gratis. Así que no te quedes sin tener a Cristo en tu corazón, porque verás prodigios y maravillas a pesar de las dificultades de la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.